Muy buenas noches, mi nombre es Mario Castrillón. Actualmente estoy cursando segundo semestre de Administración de Empresas en la Corporación Unificada Nacional. A continuación les hablaré y les enseñaré un poco frente a la resolución de dos problemas que fueron propuestos para su debida solución. Esto basándonos en los temas propuestos en clase, todo lo relacionado a las tablas de frecuencia, su identificación de datos agrupados, no agrupados, como también sus datos de frecuencia y sus medidas de posición y dispersión. De cara a los temas propuestos y abordados en las sesiones sincrónicas, es importante resaltar que este es un tema que me parece muy importante, teniendo en cuenta que no solo para administradores de empresas, son herramientas que nos permiten acceder a diferentes opciones como 1. Permitirán clasificar y resumir conjuntos extensos de información. 2. Ayudarán a reconocer comportamientos e irregularidades y o distribuciones en los datos. Esto prácticamente nos permite la identificación de posibles problemas, ya sean internos, externos o dependiendo de cuál sea el índole de la cual se haya realizado la investigación. Listo, entonces vamos a dar inicio al primer ejercicio. La caracterización de la información dice así. La información presentada corresponde a los puntajes que 80 niños dieron a una prueba de aceptación de un nuevo sabor de gaseosa. Participaron niños y niñas por igual, con edades entre 5 y 12 años, que viven en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Se usó una escala de 10 puntos para medir cuánto les gustó. Inicialmente, identificar que la población vendrían siendo los niños y niñas con edades entre los 5 a 12 años que viven en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. La muestra serían 80 niños y niñas en edades entre los 5 a 12 años que viven en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá y que probaron la gaseosa. Vendríamos hablando que es una variable cuantitativa discreta. La clase de escala que se utilizó es de 2 a 10 puntos para medir aceptación. Bueno, en este punto, digamos que ya por el ejercicio que se nos presentó en su momento, nos indica que el punto B es graficar las frecuencias. Al pedirnos o solicitarse la gráfica de las mismas, inmediatamente damos ya por sentado de que es un ejercicio con datos agrupados. Bueno, para el punto C, entonces se nos solicitó calcular e interpretar las medidas de posición. En ese punto comenzamos con el cuartil 1, en el cual pues, nos indica la fórmula que 1 corresponde al cuartil. Esta debe ser multiplicada por la muestra, que en ese punto fueron 80, y se divide entre 4, teniendo en cuenta que estamos hablando de cuartil, lo que nos dejaría un resultado de 20. 20 quiere decir la posición en la cual se encuentra este cuartil. Este número 20 lo buscamos en la tabla de frecuencia que realizamos previamente. Debemos guiarnos sobre el valor que aparece en la frecuencia absoluta acumulada, la cual nos dice que entonces la posición de este cuartil sería el número 4, como lo podemos apreciar en este punto. En este punto entonces tenemos la tabla de frecuencia, la cual se diligenció de la siguiente manera. Inicialmente x corresponde al valor que se le dio a la escala de calificación, la cual estuvo de 2 a 10. Posteriormente tenemos la frecuencia, y es la cantidad de veces que esa calificación se repite en los datos obtenidos. Posteriormente obtenemos la frecuencia relativa. Esta la obtenemos tras realizar la división de la frecuencia de la calificación sobre el total de los datos obtenidos. En este punto, por ejemplo, el primer dato, 8 dividido sobre 80, nos daría el 0,10%. Así sucesivamente con cada uno de los datos, lo que nos debería dejar al final un valor el cual es igual a 1. Posteriormente tenemos el porcentaje de frecuencia. Este entonces sería simplemente la multiplicación del porcentaje de la frecuencia relativa por 100, lo que nos daría el valor de 10% para el primer ejemplo, 5% para el siguiente y así sucesivamente hasta completar el 100% de los datos o de la muestra. Y por último tenemos la frecuencia absoluta, la cual se calcula realizando la sumatoria de las frecuencias, la cual nos debe dar el mismo número de la muestra obtenida, en este caso 80. Ahora bien, pasamos a la gráfica de frecuencias. En este punto utilizamos un diagrama de barras, el cual es el ideal para este tipo de ejercicios o de planteamientos, la cual fue realizada a través de Excel. En este punto, posterior a obtener la tabla de frecuencias, realizamos la creación de una tabla dinámica en la cual ponemos los valores correspondientes, como lo pueden apreciar allí en la imagen.
Entonces, por ejemplo, 8 veces fue la frecuencia con la cual se le dio en calificación de 2 para la aceptación del nuevo sabor de gaseosa, y así sucesivamente con cada una de las calificaciones entre 2 y 10. Entonces, ya una vez obtenido el número de intervalos, que en este punto estaríamos hablando de 9, como lo había explicado anteriormente, entonces ya en este punto lo que tendríamos que hallar sería la amplitud. Entonces la amplitud, de acuerdo al ejercicio realizado, entonces nos dice que es 37 dividido entre 9, lo cual nos dejaría una diferencia de 4. Este número 4 a lo que hace referencia es a la cantidad de números que van a estar en cada intervalo, como por ejemplo la primera casilla, la cual nos dice que va de número de clientes entre el 41, 42, 43 y 44, cumpliéndose así la diferencia de los 4 que deben estar incluidos dentro del mismo intervalo, así sucesivamente hasta llegar a la última muestra, que sería el valor mayor, que en este caso sería 76. De cara a la gráfica anterior viene siendo exactamente la misma, lo único que esta tendría como nuevo sería este apartado, esta columna llamada X, la cual toma el promedio entre estos dos valores. Esto simplemente se calcula realizando la sumatoria de estos dos valores y asimismo dividiéndolo por 2. Para esta tabla de distribución de frecuencias, entonces ya evidenciamos que su composición viene siendo diferente a la anterior. En este punto, como se debe separar por intervalos, debemos hallar o calcular cuántos serían los intervalos ideales que debemos calcular con el fin de que se puedan tomar o lograr acceder a todos los números o las muestras recolectadas. En este punto, entonces, debemos realizar la siguiente fórmula, la cual nos indica que es 1 más 3,322 logaritmo del número de datos o de la muestra, en este caso sería 160, lo cual para este ejercicio nos dio un resultado de 8.32%. En este punto, entonces, se debe aproximar al valor impar más cercano, en este punto sería 9, y esto está dado por la regla de Sturgis. Y por último, entonces ya generamos el cálculo del percentil, el cual mantiene la misma fórmula. Entonces en este punto decidimos hallar el percentil 8, el cual multiplicamos 8 por 80, que sería la cantidad de datos dividido en 100. En este punto nos daría un resultado del 6.4. Este 6.4 igual lo venimos a buscar en la tabla, como no lo tenemos directamente, entonces nos seleccionaríamos o nos guiaríamos sobre el número mayor siguiente al que estamos buscando. En este caso sería 8 para el ejemplo práctico, entonces nos daría una posición del percentil número 2. Corresponde al valor que se le dio a la escala de calificación, la cual estuvo de 2 a 10. Posteriormente tenemos la frecuencia, y es la cantidad de veces que esa calificación se repite en los datos obtenidos. Posteriormente obtenemos la frecuencia relativa. Esta la obtenemos tras realizar la división de la frecuencia de la calificación sobre el total de los datos obtenidos. En este punto, por ejemplo, el primer dato, 8 dividido sobre 80, nos daría el 0,10%. Así sucesivamente con cada uno de los datos, lo que nos debería dejar al final un valor el cual es igual a 1. Posteriormente tenemos el porcentaje de frecuencia. Este entonces sería simplemente la multiplicación del porcentaje de la frecuencia relativa por 100, lo que nos daría el valor de 10% para el primer ejemplo, 5% para el siguiente, y así sucesivamente hasta completar el 100% de los datos o de la muestra. Y por último tenemos la frecuencia absoluta, la cual se calcula realizando la sumatoria de las frecuencias, la cual nos debe dar el mismo número de la muestra obtenida, en este caso 80. Para el segundo ejercicio, entonces, nos indican lo siguiente. Los siguientes datos son los números de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días. Construya la tabla de distribución de frecuencia de los datos recolectados de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. Bueno, en este punto la caracterización de la información es: la información suministrada corresponde a los números de clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. Para este ejercicio puntualmente, debido a la cantidad o debido a la muestra, teniendo en cuenta que es bastante amplia y que hay diferente cantidad de números, entonces para ello se debe generar una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Esta seguiría siendo exactamente igual a la anterior para datos agrupados.
Posterior a la gráfica, entonces ya tuvimos que calcular e interpretar las medidas de posición. En este punto entonces iniciamos con el cuartil 1, el cual viene manejándose de la misma manera como el anterior, 1 por 160, que es la cantidad de datos, 1 que sería el cuartil que queremos hallar, esto dividido en 4. En este punto el ejercicio práctico nos daría 40. Sobre ello entonces debemos calcular la frecuencia I-1, el rango inferior, tanto como también el rango superior. En este punto, al realizar el cálculo, entonces lo obtendríamos de la siguiente manera. El cuartil 1, entonces frente a su composición, inicialmente ponemos el valor del lado inferior, es decir, 48 más 4, que vendría siendo el lado superior frente al lado inferior, es decir, la resta. Entre paréntesis añadiríamos el 40 que nos dio de la división de los 160 sobre 4 menos 27 que vendría siendo el valor fi menos 1. Asimismo con el siguiente dato que sería 51, que sería la frecuencia inferior menos la frecuencia inferior menos 1. Esto nos daría un total de 13 sobre 24. Este 13 con 24, entonces lo multiplicamos por el 4 que teníamos sumando con el 48, lo que nos daría un total de 52 sobre 24. Al realizar esta división, el resultado sería de 2.6 más 48, nos daría un total de 50,6, el cuartil número 1. Posteriormente, asimismo, el cálculo con el decil. Para este ejemplo práctico realizamos el decil número 2. Viene siendo exactamente la misma composición, lo único que cambian son los valores frente a su posición en la tabla. Y por último el percentil número 50, en el cual desglosamos de la siguiente manera, para un total de 58,9%. Muchas gracias. Posterior a ello, continuamos con el decil. En este punto, para calcular el decil, seleccionamos el decil número 5, el cual la fórmula nos indica exactamente lo mismo al anterior, donde nos dice que 5, que es el decil que queremos hallar, debe ser multiplicada por la muestra que tenemos en este punto, la cual es 80, solo que a diferencia del cuartil, esta ya se dividiría entre 10, teniendo en cuenta que estaremos hablando de deciles, lo que nos dejaría una posición del número 40. Al buscar esta posición en nuestra tabla, vemos que no estaría el número 40 puntualmente, por tanto se debe seleccionar el valor superior siguiente al número que estamos buscando. En este punto el valor superior siguiente sería el número 44, por tanto su posición estaría en el número 6. Ya por finalizar, entonces también hallamos el percentil. Siguiente punto, entonces realizamos la creación de la gráfica. En este punto utilizamos un histograma, el cual es ideal para este tipo de ejercicios. Entonces aquí en este punto pues resaltamos inicialmente los valores o los intervalos, los cuales igual, como por ejemplo en el primer recuadro de color verde, nos dice que su frecuencia fue de 5 entre las personas del número de cliente entre el 41 y el 44, y así sucesivamente con cada uno de los datos. Listo, entonces vamos a dar inicio al primer ejercicio. La caracterización de la información dice así. La información presentada corresponde a los puntajes que 80 niños dieron a una prueba de aceptación de un nuevo sabor de gaseosa. Participaron niños y niñas por igual, con edades entre 5 y 12 años, que viven en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Se usó una escala de 10 puntos para medir cuánto les gustó. Inicialmente, identificar que la población vendrían siendo los niños y niñas con edades entre los 5 a 12 años, que viven en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. La muestra serían 80 niños y niñas en edades entre los 5 a 12 años que viven en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá y que probaron la gaseosa. Vendríamos hablando que es una variable cuantitativa discreta. La clase de escala que se utilizó es de 2 a 10 puntos para medir aceptación. Bueno, en este punto, digamos que ya por el ejercicio que se nos presentó en su momento, nos indica que el punto E es graficar las frecuencias. Al pedirnos o solicitarse la gráfica de las mismas, inmediatamente damos ya por sentado de que es un ejercicio con datos agrupados.